Antes de comenzar, queremos aclarar que este video se basa en las ideas presentadas en el libro Dioses de la Biblia de Mario Biglino. No buscamos ofender ninguna creencia ni cuestionar la fe de nadie. Simplemente exploramos un punto de vista alternativo que, al igual que cualquier otra interpretación, puede ser válido o no. La historia de la humanidad está llena de misterios y nuestra intención es invitarte a reflexionar. Imaginen una aldea remota en medio de la jungla. Sus habitantes han vivido durante siglos rodeados de naturaleza, desconectados del mundo moderno. Un día, el sonido atronador de un motor irrumpe en el cielo. Los aldeanos miran hacia arriba con asombro y temor. Un enorme pájaro de metal desciende del firmamento, y entre el rugido de su maquinaria, se posa sobre el agua. De su interior emerge un hombre con ropas extrañas, cubierto con objetos brillantes. Su piel es diferente, su idioma es incomprensible, y en sus manos lleva artefactos nunca antes vistos. Para ellos no hay duda, es un dios. En la década de 1920, esto no fue solo una historia. Ocurrió realmente cuando el naturalista James Hurley aterrizó con un hidroavión en Nueva Guinea. Los nativos, convencidos de que presenciaban un milagro, comenzaron a dejar ofrendas diarias, esperando recibir su favor. Lo veneraron, construyeron imágenes en su honor y esperaron su regreso. Lo que Hurley presenció no era un caso aislado. Décadas más tarde, el mundo conocería este fenómeno con el nombre de culto cargo. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, un suceso similar ocurrió en las islas del Pacífico. Tropas estadounidenses desembarcaron con aviones colosales, armas avanzadas y suministros en cantidades que parecían inagotables. Trajeron consigo ropa, comida, herramientas, un torrente de riquezas que transformó la vida de los nativos. Para ellos, aquellos soldados parecían dioses llegados del cielo. Pero la guerra terminó. Los aviones partieron. Las bases militares fueron abandonadas, y con la misma rapidez con la que los dioses llegaron, desaparecieron. Desesperados por su regreso, los isleños intentaron atraerlos de vuelta. Construyeron pistas de aterrizaje con ramas y barro, crearon torres de control de madera y se vistieron con uniformes improvisados, imitando los gestos de aquellos seres superiores. Encendieron hogueras como luces de señalización, convencidos de que, si reproducían sus rituales, los dioses volverían con sus bendiciones. Pero nunca lo hicieron. Entre estos cultos, uno llamó particularmente la atención, el de John Frum. Según los relatos, un soldado afroamericano, con rasgos más cercanos a los de los isleños, fue venerado como una deidad. Tras su partida, construyeron un templo en su honor y conservaron sus pertenencias como reliquias sagradas. Con el tiempo, su historia se transformó en mito, y su nombre, posiblemente derivado de John from America, se convirtió en un símbolo de fe. Ahora bien, detengámonos un momento y reflexionemos. Si en el siglo XX una sociedad aislada interpretó la tecnología moderna como manifestaciones divinas, ¿qué habría ocurrido hace miles de años si una civilización antigua hubiese tenido un encuentro con seres más avanzados? La historia de la humanidad está llena de relatos sobre dioses que descienden del cielo, que entregan conocimiento, que poseen poderes más allá de la comprensión humana. En la tradición judeocristiana, Yahvé es descrito como un ser con atributos extraordinarios, pero ¿y si esta imagen ha sido malinterpretada con el paso del tiempo? El término extraterrestre significa simplemente extraño, diferente, ajeno a la Tierra. ¿Y si lo que hoy consideramos divino fue en realidad el testimonio distorsionado de un contacto con una civilización superior? A lo largo de los siglos, la teología ha moldeado la idea de Dios, adaptándola a sus necesidades y doctrinas. Pero al analizar ciertos pasajes de la Biblia sin los filtros impuestos por la religión, surgen preguntas inquietantes. ¿Por qué Yahvé tenía reglas tan específicas sobre cómo construir su morada en el desierto? ¿Por qué exigía sacrificios y tributos, como lo haría un gobernante en lugar de un ser omnipotente? ¿Por qué en los textos más antiguos su presencia es descrita con imágenes físicas, nubes de humo, fuego y truenos, similares a lo que podríamos asociar hoy con tecnología avanzada? Si los antiguos se encontraron con una civilización más avanzada, ¿es posible que sus intentos de explicar estos eventos hayan dado origen a lo que hoy conocemos como religión?
La comunidad científica ha comenzado a investigar fenómenos aéreos no identificados con un enfoque más serio. La NASA y el Pentágono han publicado reportes sobre objetos imposibles de explicar con la tecnología actual. Y aunque aún no hay respuestas definitivas, una cosa es segura: el universo es demasiado vasto como para descartar ninguna posibilidad. Muchas veces se ha ridiculizado a quienes desafían el pensamiento establecido. Galileo fue perseguido por afirmar que la Tierra no era el centro del universo. Heinrich Schliemann fue ignorado por la Academia hasta que descubrió la ciudad perdida de Troya. La verdad es que, cuando un sistema de creencias está demasiado arraigado, cualquier intento de cuestionarlo es visto como una amenaza. Y la religión en particular es un campo donde las preguntas pueden incomodar, pero el conocimiento avanza cuando nos atrevemos a desafiar lo que creemos saber. Si abrimos la mente a nuevas posibilidades, quizás descubramos que la historia de la humanidad es mucho más antigua, compleja y sorprendente de lo que imaginamos. En una habitación iluminada por la tenue luz de las velas, un viejo manuscrito descansaba sobre una mesa de madera antigua. Sus páginas, amarillentas por el paso del tiempo, parecían contener secretos ocultos, verdades que habían sido moldeadas, reescritas y reinterpretadas a lo largo de los siglos. A su alrededor, un grupo de eruditos discutía en voz baja, susurrando palabras cargadas de duda y curiosidad. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido considerada la verdad revelada. Un libro sagrado que millones de personas han leído con devoción, creyendo que cada palabra impresa en sus páginas proviene directamente de la boca de Dios. En templos, iglesias y sinagogas, fieles han recitado sus versículos con la certeza de que están sosteniendo en sus manos el testimonio inmutable del Creador. Pero más allá de los muros religiosos, su influencia también se extiende a los pasillos del poder. Políticos juran sobre ella al asumir cargos que definirán el destino de naciones. Testigos de juicios cruciales la sostienen en sus manos antes de dar un testimonio que podría salvar o condenar una vida. La Biblia es el epítome de la verdad incuestionable, un pilar sobre el que se ha construido la moral y la justicia en muchas sociedades. Sin embargo, una sombra de incertidumbre se cierne sobre su autenticidad. A pesar de su prestigio, este antiguo libro es el resultado de una historia tumultuosa. Incontables copias y transcripciones manuales, censuras impuestas por intereses políticos y religiosos, enmiendas realizadas durante más de 2500 años. Su longevidad le otorga autoridad, pero ¿qué significa esa autoridad en el contexto de la vastedad del universo? Si el tiempo de existencia de la Tierra fuera condensado en un solo año, la historia de la humanidad apenas ocuparía 26 centésimas de segundo. En comparación con la eternidad del cosmos, nuestra presencia es una fracción insignificante. Y en ese breve instante de existencia, el ser humano ha construido un relato sagrado, una interpretación de lo divino que se ha convertido en dogma. Si realmente fuimos creados para servir y amar a Dios, surge una serie de preguntas inquietantes. ¿Por qué la humanidad aparece solo en el último suspiro del calendario cósmico? ¿Por qué Dios habría esperado miles de millones de años para crear vida inteligente? ¿Qué sentido tiene el amor de la humanidad cuando inevitablemente desapareceremos, como lo han hecho innumerables especies antes que nosotros? ¿Dios volverá a quedarse solo en el inmenso vacío del espacio? Al estudiar el Antiguo Testamento, no encontramos la imagen de un Dios eterno e inmutable, sino la de un texto en constante cambio. La Biblia no es un documento único y coherente escrito en un solo momento con un propósito específico. Es una obra moldeada por las manos de los hombres, una colección de libros que han sido reescritos, manipulados, modificados, censurados y redescubiertos innumerables veces. El viejo manuscrito sobre la mesa parecía susurrar estas verdades ocultas. Entre sus líneas gastadas, en las tintas desvanecidas por el tiempo, yacía una historia diferente, una historia que pocos se atreven a mirar de frente. Como ya hemos mencionado, las Biblias que conocemos hoy en día están basadas esencialmente en la Biblia de Stuttgart, que es la versión impresa del Códice Masorético de Leningrado. Este códice fue preparado entre los siglos VI y IX después de Cristo por los llamados masoretas, guardianes de la Masorá, la tradición de la escuela de Tiberíades, particularmente de la familia de Moshe ben Aarón ben Asher.
Las Biblias que las distintas comunidades religiosas utilizan en la actualidad derivan de esta versión del Antiguo Testamento, aunque con diferencias significativas entre las diversas denominaciones. Por ejemplo, los católicos consideran que el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros divinamente inspirados, mientras que en el canon judío solo se reconocen 39 como tales. Esto significa que hay ciertos textos que los cristianos aceptan como sagrados, pero que los judíos no consideran inspirados por Dios. Entre estos textos se encuentran los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Baruc, Sirácides, los 2 libros de los Macabeos, y algunos pasajes de los libros de Esther y Daniel. Por su parte, la Iglesia Reformada, o protestantismo, sigue esencialmente el canon judío, mientras que los cristianos coptos incluyen otros textos adicionales, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que no son aceptados por las tradiciones judía y católica. La Iglesia Ortodoxa griega, por otro lado, no se basa en el Códice de Leningrado, sino en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, escrita en Egipto en el siglo III a.C. La Septuaginta presenta alrededor de 1000 diferencias significativas en comparación con la versión masorética. Algunas de estas variaciones no son menores, ya que afectan directamente el significado de los textos. En algunos casos, estas diferencias pueden revelar modificaciones y enmiendas realizadas por los masoretas, lo que lleva a la posibilidad de falsificaciones textuales. Históricamente, la Septuaginta fue el texto bíblico utilizado por los primeros padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, en un momento dado, la Iglesia de Roma decidió adoptar el canon hebreo como base, mientras que los rabinos rechazaron la Septuaginta, sosteniendo que solo los textos escritos en Palestina, en hebreo, y antes de la época de Esdras, en el siglo V a.C., eran aceptables dentro de la tradición judía. Además, en el norte de Palestina, en la región habitada por los samaritanos, la Torá samaritana, el Pentateuco, es considerada la única fuente auténtica de la verdad. Esta versión tiene hasta 2000 diferencias con el Códice masorético, lo que demuestra una vez más la diversidad de textos y tradiciones dentro del mismo conjunto de escrituras. En definitiva, existen múltiples versiones de la Biblia, y cada comunidad religiosa afirma que su versión es la verdadera. Como señala Mario Biglino, esto pone en evidencia que la supuesta unidad y consistencia de la Biblia es, en realidad, un mosaico de textos con diferencias sustanciales que han sido modificados a lo largo de los siglos. No es nuestra intención determinar cuál de estas versiones es la correcta, sino resaltar un hecho fundamental. Todas estas Biblias fueron escritas por seres humanos con objetivos concretos. En muchos casos, estos objetivos no estaban necesariamente orientados a difundir una verdad divina, sino a consolidar el poder y la influencia sobre otros. Existe una creencia generalizada de que la Biblia tiene autores identificables y una autoridad incuestionable. Sin embargo, como señala Biglino, no hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento cuya autoría pueda ser determinada con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que la Biblia fue escrita y reescrita en múltiples ocasiones. Probablemente, una parte significativa de sus textos fue redactada desde cero durante y después del exilio babilónico, siglos VI a V a.C. Esto implica que muchas de las historias que hoy consideramos sagradas fueron compiladas en un contexto político y cultural muy diferente al que tradicionalmente se ha asumido. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de las Escrituras. ¿Hasta qué punto los textos que hoy leemos reflejan los escritos originales? ¿Cuánto de lo que consideramos sagrado ha sido modificado con el paso del tiempo? Estas preguntas abren un espacio de análisis que nos permite observar la Biblia, no solo como un texto de fe, sino como un documento que ha pasado por un largo proceso de transformación a lo largo de la historia humana. Tradicionalmente, se atribuye a Moisés la recopilación de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá o el Pentateuco. Sin embargo, los estudiosos coinciden en que estos textos fueron escritos, o en gran medida, reescritos durante y después del exilio babilónico. Los manuscritos más antiguos que poseemos no son anteriores al siglo II a.C., lo que refuerza la incertidumbre sobre sus verdaderos orígenes.
No existe un solo libro del Antiguo Testamento del que podamos afirmar con certeza quién lo escribió ni en qué momento. Cada vez que fueron copiados o reescritos, estos textos sufrieron modificaciones por diversas razones. A ello se suma el hecho de que no sabemos exactamente cómo se leían en su época original. Como enfatiza Mario Biglino, los textos bíblicos fueron escritos únicamente con consonantes, y las vocales fueron insertadas siglos después por los masoretas, entre el siglo VI y el IX después de Cristo. Así pues, la situación del Antiguo Testamento sigue siendo incierta. Desconocemos su autoría, su fecha exacta de escritura y su lectura original. Lo único seguro es que el texto original no coincide con las versiones actuales. Además, numerosos estudios han demostrado que las narraciones originales, particularmente las del Génesis, son versiones modificadas de textos sumerios, acadios y fenicios, evidenciando una fuerte influencia de culturas anteriores. Paradójicamente, el hecho de que la Biblia sea considerada un texto sagrado no impidió su continua modificación. A lo largo del tiempo, se han introducido interpretaciones, falsificaciones y recursos retóricos como alegorías y metáforas para adaptar su contenido a las necesidades teológicas de cada época. No obstante, la concepción actual de Dios no existía en los tiempos en que se redactó la Biblia. A pesar de que la Biblia se basa en copias de textos cuyo original se ha perdido, las grandes religiones monoteístas han construido sobre ella visiones teológicas y estructuras de poder complejas. Islam, cristianismo y judaísmo suman más de 4.300 millones de seguidores, lo que representa más de la mitad de la humanidad. Como resultado, la Biblia se ha convertido en el eje central de vastos sistemas de creencias y en la base de un extenso entramado de poder religioso y político. Sin embargo, a lo largo de la historia, las instituciones religiosas han mostrado temor ante la fragilidad del texto bíblico. La Iglesia Católica, por ejemplo, prohibió durante siglos la lectura libre de la Biblia, permitiéndola solo bajo la guía de predicadores. Esto pone de manifiesto la preocupación de las autoridades religiosas respecto a la solidez de los fundamentos sobre los que se ha construido el monoteísmo. Dado que el texto bíblico ha sido sujeto a múltiples interpretaciones, cabría esperar un rigor absoluto en su traducción. Sin embargo, muchas versiones actuales contienen errores o distorsiones deliberadas que afectan su significado. La práctica habitual de alterar el texto para ajustarlo a concepciones teológicas preexistentes es una muestra clara de cómo se ha manipulado su contenido a lo largo del tiempo. La única manera intelectualmente honesta de abordar el Antiguo Testamento es leerlo de manera literal, sin añadir interpretaciones teológicas posteriores. No se trata de afirmar que sea verdad en un sentido absoluto o teológico, sino de considerar que los autores escribieron lo que realmente querían expresar, sin suposiciones añadidas. ¿Qué tanto de lo que consideramos divino es una interpretación errónea de eventos mal comprendidos? ¿Cuánto de la historia de los dioses es en realidad la historia de encuentros con seres más avanzados? La Biblia, al igual que muchos otros textos religiosos, es una obra transformada por el tiempo, los intereses y las reinterpretaciones de quienes la transmitieron. Su mensaje ha sido modelado para ajustarse a diferentes visiones del mundo. El cuestionamiento no busca destruir la fe, sino ampliar nuestra comprensión. Si nos atrevemos a mirar más allá de lo establecido, tal vez nos encontremos con una verdad que ha estado oculta, esperando ser descifrada. La pregunta final no es si estamos dispuestos a aceptar nuevas interpretaciones, sino si estamos preparados para cambiar nuestra percepción de la realidad cuando las evidencias nos lo exijan.